Hola, bienvenidos a Locos por las Carnes. Yo soy Heikel Márquez y para hoy te traigo un asado exquisito. Un asado que te sirve para Navidad, para fin de año o en cualquier ocasión que lo necesites. Un asado en cazuela. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a utilizar comino, ajo, 2 cabezas de ajo, 2 cebollas moradas y una cebolla blanca. Esta cebolla blanca es totalmente opcional. El jugo de 6 limones, una pierna o una paleta de cerdo y sal. Próximo paso, vamos a retirarle el cuero a la paleta. Una vez que ya tengamos retirado el cuero lo vamos a reservar para cualquier otra ocasión, porque esto no se debe de botar. Con el cuero se puede realizar la funda de congris, se pueden hacer unos chicharrones que quedan bien ricos, se pueden sacar en pellitas. Ahora vamos a hacerle unos cortes, o sea, lo vamos a apuñalar literalmente. Y siempre vamos a tratar de llegar al hueso. Como le hice acá, ven, que le hice un corte bien profundo en una bandeja que le quepa bien la paleta completa. Vamos a depositar la paleta para bañar con nuestro adobo completamente la paleta. Ahora vamos a hacerle como unos masajes para que le entre bien todo el adobo parejo, que quede bien, pero bien sazonadita. Y esto lo vamos a dejar en la nevera hasta el día de mañana. Esto lo deben de hacer el día anterior a cuando quieren hacer el asado. Esto lo vamos a dejar en la nevera, en la parte de abajo, sin tener que congelarlo, hasta el día de mañana. Es muy importante cubrirlo. Yo lo voy a cubrir con un papel film porque es el que tengo. Pero hay personas que lo cubren también con papel de aluminio o con una mantica, con un paño que esté bien limpio. Pero es importante que lo cubran para que no se les vaya a quemar la parte de arriba la que no tiene contacto con el adobo. Cuando usted la pone al refrigerador, casi siempre se le oscurece un poquito, y eso es que se reseca y se quema un poquito si la temperatura es muy fuerte. O sea, si es muy baja la temperatura. Yo lo voy a cubrir con este papel film y nos vemos mañana. Bueno, ya pasaron 24 horas. Vamos a, ya lo tengo deshuesado, ya tengo la paleta deshuesada porque no me cabe en la olla. Miren el tamaño de la olla. Y esto debería tener una olla más bajita y más ancha. Aunque ocupe las 4 hornillas, no importa. Mientras más parejo sea el fuego, mejor sellado queda. Vamos a ponerlo a un fuego alto para buscar una alta temperatura en el aceite que tenemos una gotita de aceite y vamos a sellar la paleta. Luego la vamos a cubrir con agua
y vamos a esperar 3 horas. A las 3 horas lo vamos a revisar y si ya tienen los grados de temperaturas necesarios internos para que sea una cocción completa y que sea seguro para la digestión, o sea, para poder ingerirlo, entonces ya damos por terminada la preparación. Si no, tenemos que darle otro poquito más de tiempo. Vamos a empezar con la cocción. Bueno, una vez que ya esté dorado o más o menos dorado, porque ahí pueden ver que todavía no está terminado, vamos a cubrirlo con el adobo con el que permaneció durante 24 horas para cubrirlo y que empiece a cocinarse en el mismo adobo. Luego lo vamos a cubrir con agua para entonces esperar el tiempo de cocción, más o menos 2 o 3 horas. Bueno, ya pasaron 2 horas, ahora vamos a destaparlo, virarlo y volver a ponerlo por 1 hora más. Vamos a revisarlo, una revisadita rápida. Aquí hay un olor exquisito, pero ya ven como, miren cómo le entra la carne, como le entra el pincho a la carne facilito, y no se queda tan prendido. Eso es síntoma de que ya está medio cocinado, pero todavía le falta un poquito. Y ahora voy a sacar la carne de la salsa, o sea, del adobo en el que se ha estado cocinando durante 3 horas. Vamos a filetearla para acomodarla nuevamente dentro de la olla y terminar la cocción. Este último proceso vamos a hacerlo con la tapa totalmente retirada o más o menos así, con un pedacito un poquito abierta. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que la salsa espese y se reduzca y se concentren más los sabores y ya terminar la receta. Tiene tremendo olor. Bueno, de esta manera, ay mi madre, esto se desbarata completo, viejo. Mira, Pat. De esta manera les debe de quedar la receta. Espero que hayan visto completo el video y que vean que es facilito. Esta receta es de lo más fácil que hay, pero es muy sabrosa y vale totalmente la pena. Vamos a hacer un corte en lo que yo voy sirviéndola y después le damos la probadita a ver qué tal nos quedó la receta. Bueno, vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Vamos a coger este pedacito aquí. Mire cómo sale. Esto se ve barata. Delicioso. Les soy sincero, le tuve que puntear un poquito de sal ahora, a última hora, porque le faltaba. Pero es mejor puntearle un poquito de sal en este momento y no que se nos pase de salado. Entonces tengan en cuenta y jueguen un poquito con la sal, precaviendo de que no les quede salado. Espero que les haya gustado esta receta. Espero que tengan un fin de año muy pero muy feliz junto con sus amistades y sus familiares. Que tengan mucha salud, señoras y señores, que tengan un próspero año y muchísimas felicidades. Nos vemos en otra para disfrutar de otra receta de Loco por la Calle.